Pues gracias, presidenta. Bienvenido, señor Radke. Bienvenida también la señora Guinoa. Seguí su intervención de la semana pasada. Bueno, la he visto el fin de semana, la verdad, la he visto en diferido. Me va a permitir, bueno, seguramente va a haber preguntas y también va a haber reflexiones. Esto suele ser así y además estas reflexiones sí que las quiero hacer a la vista también de lo que, bueno, de lo que observé de la comparecencia de la señora Guinoa. Yo lo primero de todo, quiero darle especialmente a usted porque, bueno, la directora al final pues también es un cargo, vamos a decir, de designación política, pero quiero darle la enhorabuena por la independencia y por la valentía a la hora de enjuiciar desde el punto de vista jurídico, bueno, pues el cumplimiento de la legalidad vigente de los contratos que han tenido como adjudicataria a empresas ligadas a una presunta trama corrupta, según el informe de la UCO. Porque yo es que creo que aquí se nos olvida a veces que estamos en una comisión de investigación que ustedes no querían, además, al principio, y que accedieron a crear para investigar esos contratos tras el registro de Servinavar por la UCO y tras la aparición de indicios claros contra acciones de Servinavar y, sobre todo, contra Santos Cerdán por presunta corrupción. Cuando se hacen preguntas sobre los contratos, como hace el señor Araiz, creo que tampoco podemos perder de vista esto. No estamos hablando de cualquier contrato de la Administración en el que puede haber una puntuación, otra, un sistema de puntuación, otro, una forma de deliberar u otra. A usted hoy, bueno, pues le vamos a someter a un tercer grado sobre sus informes, pero sobre todo le van a someter personas que, salvo alguna excepción, desde luego no tienen formación jurídica, pero con la única finalidad de desacreditarle. Y a mí eso pues me preocupa bastante, porque estos informes lo que revelan es que el Gobierno incumplió de forma flagrante al adjudicar unos contratos a empresas. La ley, o sea, incumplió la ley de forma flagrante al adjudicar unos contratos a empresas que están dentro de esa posible trama de corrupción en la vía penal. A mí ya me hubiera gustado la mitad de celo para preguntar a Santos Cerdán, a Pedro López, a Jesús Polo o a Óscar Chivite por alguno de ustedes. La Oficina de Buenas Prácticas de Anticorrupción se creó a instancias de los partidos que hoy le van a cuestionar su trabajo, porque, y quiero leer lo que dice la exposición de motivos de su ley reguladoras, abro comillas, los instrumentos de control hoy en día existentes no resultan suficientes para prever, vigilar y monitorizar la actividad política y administrativa a fin de prevenir actos de corrupción o malas prácticas, cierro comillas. Y se creó, según el artículo 1 de la misma ley, para actuar con objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia orgánica y funcional de las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias con el fin de detectar, prevenir, investigar y erradicar la corrupción y prácticas fraudulentas de las administraciones públicas de Navarra y de las sociedades y entidades participadas. Bueno, pues quienes crearon esta oficina anticorrupción la han llamado la oficina, la están intentando minusvalorar, comparándola con la labor de Comptos, por cierto, que en global no está formada por jurídicos, los auditores no son jurídicos, y bueno, pues esto es la situación que tenemos. Yo me tendré después en estas cuestiones, pero voy a hacerle alguna pregunta, si no le importa, lo primero sobre su trayectoria profesional. ¿Podría hacernos un breve resumen de su currículum como jurista ligado a la Administración Pública? Breve resumen, un poco dónde tiene usted la plaza, bueno, dónde la ha tenido hasta ahora y también si ha participado usted en mesas de contratación antes de tener esta función. Puedo responder, fácil, pero eso es objeto de la investigación. Bueno, lo pregunto un poco porque creo que al final los informes que hace usted son informes, como dicen después, son informes jurídicos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco saber si la formación que tiene para hacer usted este tipo de informes. Empecé en el año 97 en el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. Y luego desde el año 2000 he estado en el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en la Universidad Pública de Navarra, en el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, en Osasun Bidea. Luego obtuve plaza de funcionario en la UPNA y después en la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Si ha participado usted en mesas de contratación? Sí, participé en mesas de contratación con la Ley Foral 1098, con la 6-2006 y con la 2-2018, en Osasun Bidea, en Políticas Migratorias y Justicia y en Bienestar Social, perdón, en Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, aunque yo estaba en la Secretaría Técnica y hacía principalmente Medio Ambiente, pero aquella que participé fue de Ordenación del Territorio y Vivienda. O sea, normalmente de secretario, entiendo, ¿no? Sí, siempre de secretario. La del secretario, vale.
Bien, y en ejercicio de las funciones que tiene actualmente, usted, ya lo ha dicho, es el autor o coautor, vamos, de los informes que hoy estamos analizando. Vale, aquí también quiero hacer un inciso, porque el señor Lecumberri faltó a la verdad la semana pasada, cuando le preguntó a la señora Eguinoa, porque la presidenta no pidió informes a 5 entidades distintas, yo creo que, y desde luego no pidió que se abriera un procedimiento de investigación de los regulados en el título 2 de la Ley Foral de Anticorrupción. Yo tengo aquí, han comentado antes el señor Araiz, pero he traído la rueda de prensa de la presidenta 12 de junio de 2025 y la posterior del 2 de julio también de 2025 de la entonces portavoz del Gobierno de Navarra, y voy a leer literal. He trasladado a los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno la puesta en marcha de 3 iniciativas. En primer lugar, el Ejecutivo Foral va a encargar a la Oficina de Buenas Prácticas de Anticorrupción que analice todas las adjudicaciones que ha tenido la Administración Foral con las empresas que aparecen en este informe. Posteriormente es también la portavoz la que habla de 3 auditorías. Además, o sea, les solicitaron a ustedes, les solicitaron a la Cámara de Comptos y una auditoría externa. Esas fueron las 3 que pidieron. Desde luego, a la Intervención General no le pidieron ningún informe, sino que fue de motu propio o porque se lo pidió alguien de forma extraoficial. Cuando el director general de Intervención, alto cargo del Gobierno de Navarra, hizo este informe como contrainforme o presentas alegaciones, lo mismo que al secretario general técnico de Cohesión Territorial y lo mismo que a la CEPEN. Y vuelvo a las preguntas, perdone que me voy y vuelvo, pero hay cosas que quiero dejar claras. Yo creo que la semana pasada quedó meridianamente claro que esto no era un procedimiento de investigación, lo dijo la señora Eguinoa, lo ha dicho usted hoy otra vez, y lo voy a hacer con unas preguntas muy concretas, yo creo, para ver si así les queda claro al señor Lecumberri, al señor Azzona y al señor Garrido. ¿Le solicitó alguien la apertura de un procedimiento de investigación del recogido en el título 2 de la Ley Foral 7/2018? No. ¿Decidieron, la presidenta pudo hacerlo, es decir, pudo hacer una denuncia para que se pudiera iniciar un procedimiento de investigación? ¿Tiene facultades para hacerlo? Todo el mundo puede hacer denuncias. ¿Decidieron ustedes, aunque no se lo habían pedido, abrir un procedimiento de investigación del recogido en el título 2 de la Ley Foral 7/2018? No. Por tanto, ¿qué carácter tenían estos informes y en qué artículos de la Ley Foral 7/2018 se encuadran? Son informes resultado del estudio de los expedientes de contratación y se encuadran en el artículo, me parece que es el 28, el de colaboración con otras entidades o con otros organismos, porque como dijo el otro día la directora, la presidenta no está incluida en la ley foral de la oficina para colaborar o para ayudar o para pedir información, no aparece. Pero bueno, es la presidenta y entonces, o el presidente, me da igual, y emitimos el informe sin problemas. Pues yo creo que está clarísimo. Por lo tanto, no era un procedimiento contradictorio lo que se abrió, sino se pidió un informe, que es lo que ustedes elaboraron. De hecho, si se hubieran hecho procedimientos de investigación, todavía no habría terminado ninguno, ¿eh? Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que se pide es un informe solicitado por alguien, además lo dice también ella, por alguien que se supone que tiene dudas sobre la legalidad de unas adjudicaciones y, bueno, pues se le da opinión a ese órgano sobre si esos contratos son o no legales. Bien, por eso es que aquí, señor Razkin, están todos los partidos de gobierno obsesionados con que había que dar plazo de alegaciones. Les parece fundamental no el contenido del informe, sino si era o no parte de un procedimiento contradictorio, un procedimiento de investigación. Les parece fundamental el título del informe y que hubiera no alegaciones, eso les parece muy relevante. En cambio, no les parece tan relevante que se omitieran las reglas esenciales de la formación de la voluntad de los órganos colegiados, que el presidente de la mesa tuvo todos los votos encima de la mesa, de los demás, que presionara a miembros de la mesa para que no calificaran a una de las licitadoras, que los contratos de Nasubisa se omitieran totalmente el procedimiento y que la empresa ganadora, sobre todo, en todos ellos fuera propiedad o copropiedad del político que más mandaba en el Partido Socialista después de Sánchez y que más mandaba en Navarra. En todo caso, aunque los contrainformes que remitió el Gobierno de Navarra no fueron alegaciones, ¿usted las ha leído? ¿Los ha leído? Sí. Y a la vista de ellos, ¿se ratifica usted en que los acuerdos de la mesa de contratación del contrato de duplicación de los túneles de Velate eran nulos de pleno derecho? Me ratifico en los informes que hicimos. Se ratifican todos, con lo cual no le voy a leer todos. Se ratifica en todos los informes. Es decir, entiendo que hubieran desestimado, si esto hubieran sido alegaciones, se hubieran desestimado como alegaciones.
No respondo a hipótesis, pero a ver, si eso presenta como alegaciones, se estudiarían y se resolverían en consecuencia. Si son esas las alegaciones, desde luego, probablemente se habrían desestimado, salvo que se hubiera aportado alguna cosa más. Vale, perfecto. Vale, voy a preguntarle también a continuación por el tema de la... Es una cuestión muy jurídica, pero yo creo que es importante para entender el alcance de los informes de La Habana. Ya le ha dicho al señor Araiz que todas las irregularidades, evidentemente, no tienen el mismo alcance. Es verdad que todas incumplen la ley, pero no todas, evidentemente, tienen el mismo alcance. En este caso, yo hablo de los que son nulos de pleno derecho, que son, en concreto, los dos de Ripagaina y el contrato de Velate, de la duplicación de los túneles de Velate. ¿La nulidad de pleno derecho es la sanción máxima en el ámbito administrativo de un acto? Sí. Si un acto es nulo de pleno derecho, ¿significa que este acto es ilegal? ¿Es, perdón? ¿Ilegal? No. Un acto Ilegal, nulo de pleno bueno, ilegal derecho. sí, porque incumple la ley, perdón. Porque incumple la ley. Sí. Vale. ¿Cuáles son las consecuencias que debe conllevar según la ley que un acto sea nulo de pleno derecho? Que no despliega efectos. Es tunc. Que no Que significa que Y yo me no refería, existió. eso efectivamente es una consecuencia, ¿verdad? Me refería a qué es lo que, cuando uno detecta que un acto es nulo de pleno derecho, Sí. ¿qué procedimiento pone en marcha en la Administración? ¿Qué procedimiento debe poner en marcha? Pues habría que ver el procedimiento, pero existe la revisión de oficio, por ejemplo. Que la administración de oficio, pues si detecta que un acto es nulo, inicia la revisión de oficio. Lo que pasa que el procedimiento de revisión de oficio es bastante complejo, se usa muy pocas veces, porque para llegar a detectar un acto nulo a posteriori... No pues se crea que se utiliza tan pocas veces. Se lo digo por experiencia. Sí, sí, porque además hay que pedir informe al Consejo de Navarra Sí. y es farragoso ese trámite. Es que me Existir sorprendió, existe y se puede sí, me sorprendió utilizar. aquí, que no sé quién fue el portavoz que lo dijo, pero dijo, es que la nulidad la tiene que declarar un juez. No. No, la nulidad la declara la Administración. Otra cosa es que después alguien pueda recurrir y que un juez la revise. Pero la nulidad la declara la Administración cuando observa que un acto es nulo de pleno derecho. Lo que pasa que a advertir la nulidad se puede advertir de distintas maneras. La administración de oficio, que un interesado o perdón por el masculino, la parte interesada o cualquier persona denuncie que hay una, o en virtud de una sentencia. Llegar a detectar la nulidad se puede llegar de distintas maneras. E incluso puedes decidir iniciar una revisión de oficio a la vista de un informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Sí, sí. Es verdad, la señora Guinoa dijo que hay una serie de límites para no hacer una revisión de oficio. Yo estoy de acuerdo, no contradigo que haya una serie de límites, y ella, bueno, ella dice que ella no lo hubiera revisado, ¿no?, personalmente, pero ¿cuáles son los límites por los que no debería revisarse, por abundar un poquito en esta cuestión? Sobre todo el interés público y los perjuicios que se puedan causar, el coste-beneficio. Hay que ver cómo se llama el coste de oportunidad. Si anular todo genera más beneficio que perjuicio. Otra cosa es que no se anule y se exijan responsabilidades. Eso es diferente. Eso es. Todo esto lo digo porque desde que salió en sus informes varios políticos destacados del Partido Socialista, alguno de ellos aquí presente, incluso la propia presidenta, quisieron quitarle importancia a las consecuencias jurídicas derivadas del informe. Meros errores administrativos, se calificó tal cual, meros errores administrativos, errores de gestión o amplio margen de mejora en la gestión de los trámites administrativos, fueron las expresiones utilizadas por la presidenta el pasado 16 de septiembre, cuando resulta que lo que tenemos son adjudicaciones con una flagrante ilegalidad tan grave que hace que sean nulas de pleno derecho, máxima sanción posible para un acto en vía administrativo. Y ahora vamos a ir a la vía penal. Vamos a enlazar con la posible existencia de conflicto de intereses y, en su caso, de corrupción. La presidenta del 16 de septiembre dijo, a la vista de sus informes, que con ellos, abro comillas, conocimos 3 cuestiones importantes: que no hay corrupción, que no ha habido daño patrimonial para la Hacienda Pública de Navarra y para el conjunto de los navarros, y que no hay conflicto de intereses, cierro comillas. Esto dijo la presidenta el 16 de septiembre. Claro, ustedes siempre le dicen, no, ¿ustedes han detectado corrupción? No, pues entonces no hay corrupción, ¿no? Esa es un poco como la conclusión. Y yo, aunque parezca de perogrullo, y para no confundir al personal, quiero hacerle también unas preguntas concretas. ¿Son ustedes los competentes para determinar si hay o no delito en un acto administrativo? No. Eso lo sabía, lo dice, pues ya sé que es una tontería, pero es importante porque a veces se escuchan quién es el competente para determinarlo. El juez de la Fiscalía. Vamos. De lo penal. ¿Y qué haría falta? Y ahora ya vamos a la parte de la detección, ¿no? Es decir, porque si ustedes detectaran o aquí detectáramos
como ha pasado por una declaración, ¿no? Que hay un indicio claro de delito, se trasladan las actuaciones a los tribunales, a la Fiscalía, pero ¿qué datos harían falta, según su parecer, para poder determinar si hay mordidas en un contrato? Es decir, con un expediente administrativo, con lo que hay en un expediente administrativo, ¿se puede determinar si hay mordidas en un contrato o si ha habido conflicto de intereses? Pues si, un expediente, si al analizar o estudiar o investigar, me da igual, un expediente administrativo se detectan indicios delictivos que sean claros y evidentes, pues entonces se da traslado a la Fiscalía. Sí, ¿Qué pero pasa? ¿qué tiene que haber en un expediente administrativo para poder encontrarlo? Es decir, yo... No lo sé, eso es casuística. Que aparezca un ingreso en una cuenta o una conversación grabada o un mensaje. Porque ¿cómo podemos determinar a la vista de los papeles de un expediente administrativo si alguien ha cobrado una mordida por la adjudicación de ese contrato? Pues tiene que haber algo en el expediente. Si no lo hay, yo no lo puedo imaginar. Claro. Porque con suposiciones no se puede ir a la vía penal. Exactamente. De hecho, la vía penal es bastante estricta, o se le da, abro comillas, todo mascado, o si no va a decir, ¿qué es esto? No me lo mandes, porque hay que darlo todo bien claro. Otra cosa es que nosotros apreciemos que algo tiene indicios delictivos porque lo vemos claro y luego la vía penal diga, no, esto la doctrina penalista no lo considera un delito, pero claro, entonces habría que estudiar la doctrina penalista y para eso están ellos y dirán, no, esto no es delictivo, vale, ningún problema. Pero nosotros igual hemos visto algo que puede tener indicios de prevaricación, corrupción, malversación de fondos, de caudales públicos. ¿En concreto, públicos. por ejemplo? ¿En concreto, perdón? ¿Algún indicio que se encuentre de esto? No sé, habría que ver el supuesto. Es que no me atrevo a decir nada, porque yo todavía no he visto ninguno. Y si hubiera visto alguno, pues diría, ostras, esto puede ser delictivo. No quiero poner ningún ejemplo porque ahora es fuera del objeto de esta investigación. Yo la pregunta es, en un expediente administrativo normalmente encontramos movimientos de cuentas, por ejemplo, del presidente de la mesa o de cualquiera, es decir, de cualquiera. ¿Suele aparecer eso en un expediente administrativo? No, en los que he tenido yo no. Y mensajes, por ejemplo, o correos entre políticos y órganos de contratación o miembros de una mesa dentro del expediente. En los que he visto yo, en ese sentido, ninguno. Por lo tanto, yo la pregunta que hago es, ¿la Oficina Anticorrupción puede confirmar o puede desmentir que existan indicios de corrupción? Ya he contestado al señor Araiz, nosotros no hemos visto corrupción. ¿Y ustedes tienen la información necesaria para saber si ha podido haber corrupción o indicios de delito, indicios de corrupción? ¿Considera que han tenido toda la información posible para analizar los conflictos de intereses? A nosotros nos han dado toda la información que disponen los departamentos. No dudo que hayan ocultado información, no dudo, nos han dado todo lo que tenían. No, yo no digo que la hayan ocultado. No, que yo no digo que lo diga usted, es. digo yo, para que quede claro, nos han dado todo lo que tenían. De hecho, cuando había información o que no se abría, o que no la tenían, o que no la habían aportado, nosotros la hemos pedido y nos han dicho, o no la tenemos o aquí te la mandamos. Porque igual hay cosas que el departamento ha entendido que no procedía y nosotros la hemos pedido y nos lo han mandado, ningún problema. Vale. Esta pregunta que es un poco sobre una sensación personal, si quiere la contesta, si quiere no. ¿Ah? La pasada semana la directora de la oficina nos dijo que le molestó profundamente que después de que les pidieran un informe para consultar su opinión jurídica, bueno, pues al no gustarles se encargaran otros, ¿no? Para desmontar los suyos. ¿Cómo se sintió usted? Estoy por encima de eso. Vale, voy a entrar ahora a varios de los contratos y a los informes y a los contrainformes. Empiezo por Velate. Vale. Porque yo insisto, cuando analizamos estos contratos no estamos ante un contrato normal en el que no había habido nada más alrededor. Por eso estamos en esta comisión de investigación. En este caso, si lo he entendido bien, si no me contradice, la nulidad de pleno derecho se deriva de la concurrencia de dos causas, ¿no? Es decir, de la ausencia de deliberaciones como tales, relacionada también con la formación de la voluntad a la hora de valorar esas ofertas. Es decir, el elemento esencial para la nulidad es que se ha desnaturalizado la voluntad colegiada y que esa desnaturalización ha tenido la suficiente trascendencia para poder alterar el resultado final de esa adjudicación. Igual es muy así la pregunta, pero... Nosotros consideramos que es nulo de pleno derecho porque no se han cumplido las normas que regulan las reglas esenciales de la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Sí, pero la jurisprudencia del señor Araiz se lo ha comentado. Sí. Es verdad, yo he sacado varias sentencias, tengo aquí alguna de ellas.
es verdad que considera esencial la falta de convocatoria, la falta del día de una reunión, pero sobre todo habla de que, es decir, se vulnera, digamos, todo esto cuando la infracción tiene trascendencia bastante como para poder alterar el resultado final, en el que cristaliza la voluntad del órgano colegiado. ¿Es esto lo que ustedes han entendido que pasaba? Sí. Vale. También, con el tema de la votación, yo creo que esto es muy importante porque es aquí donde siempre se agarran todos ustedes, ¿no? Es que primero dijeron que había votado el último, ahora dicen que es un tema del sistema. Yo creo que, en fin, la forma de retorcer el lenguaje es bastante interesante en su caso. Es decir, ustedes acaban diciendo, bueno, es que como Polo ya dijo que no votó el último y además no se puede comprobar si votó o no votó el último, pues ya todo esto del sistema es una cosa que viene a posteriori y esto es falso. Yo creo que no es solo una cuestión de sistema, que también es fundamental, porque del expediente se colige que Polo tuvo los puntos de todos los miembros de la comisión y los demás no tuvieron los puntos del señor Polo. Creo que ya quedó claro en las anteriores intervenciones. Se colige. Sí. Es decir, el señor Polo tuvo los puntos de todo, pero los demás no tuvieron los puntos del señor Polo. El señor Polo tuvo los puntos de todos. Vale. Ya siento que a veces un poco las preguntas son muy repetitivas, pero es que creo que es importante de cara a que expliquen, bueno, o sea, de saber cuál es el contenido, ¿no?, del informe. Es decir, en el expediente se ve, si no es así me corrige, que cuando el señor Polo tuvo todas las puntuaciones, fue él el que elaboró el informe final, con todas las puntuaciones encima de la mesa, las de los otros 4 y la suya. Me remito a todo lo que dijo la directora, porque es que yo ese expediente no lo han analizado a fondo. Y entonces, por no caer en error o contradicción. Vale. De todas formas, quiero decir, tener toda la puntuación, más allá del informe, la opinión jurídica, tener toda la puntuación, yo tener todos los puntos y que los demás no sepan cuáles son los puntos que tengo yo, me permite, en el hipotético caso de que incluso yo hubiera puntuado a alguien, cambiar esos puntos y alterar la propuesta de adjudicación sin que nadie lo sepa. No, Repito otra vez, perdona. Sí, repito. Que yo tenga todos los puntos, me voy a poner el ejemplo de como yo presidenta. como presidenta de la mesa, que yo tenga todas las puntuaciones del resto de vocales y ellos no sepan lo que yo he votado, me permitiría, aunque yo hubiera votado antes, aunque no sea el último, cambiar los puntos sin que nadie más lo supiera. Sí, claro que te permite, pero no significa que lo hagas o no lo hagas. Pero yo lo que pregunto es, ¿qué necesidad tienes de tener tú los puntos de los demás? Bueno, efectivamente, ¿qué necesidad tienes que tenerlo? O incluso, es un tema del que no han hablado, pero y me ha sorprendido que no lo hayan tocado en los informes, pero estamos en la época de la firma electrónica. Es decir, los funcionarios tenemos la obligación de firmar electrónicamente los documentos que emitimos. Firma electrónica que deja constancia de la fecha en la que se firma y de la identidad de la persona que firma, porque pues, ya tiene la constancia. Y aquí no se utilizó este sistema. Nadie, es decir, él vino aquí 2 años después, el señor Polo vino aquí 2 años después y dijo, no, yo no he votado el último, voté el tercero. Pues lo dirá el señor Polo. Pero en todo caso, porque decía el señor Araiz la semana pasada que nadie le pidió la prueba. Hombre, señor Araiz, es que aparecía en los correos del secretario. Y él no dijo nada, nada aquí. Incluso la Cámara de Comptos no dijo nada hasta que llegó aquí sobre que había votado o no había votado el último. De hecho, vamos a volver al sistema, porque esto es un tema de sistema. El secretario lo que habla, y la Junta de Contratación, es que habla de una postrera intervención por parte del director, que no sé cómo lo han interpretado ustedes. ¿Esa postrera intervención la interpretaron ustedes como votación o como que el sistema permitía que él tuviera todos los puntos y ver los puntos de los demás? Yo igual me estoy haciendo unas preguntas. Es que el procedimiento estaba viciado. Se metió un trámite intermedio que no preveía la ley, que es que no hace dudar. Desde el momento en que hay una duda, el procedimiento está viciado. Así de claro. Y que el procedimiento esté viciado, ¿cuál es la consecuencia? Porque les han dicho en varias ocasiones que, bueno, es que la ley no establece un procedimiento concreto. Pero la ley no establece un procedimiento concreto, pero ¿qué es lo que pide la ley? Mira, cuando se normalizan prácticas que no garantizan la imparcialidad, la independencia, la transparencia, la objetividad del cumplimiento normativo, estamos ante una declaración administrativa que favorece la opacidad y la impunidad.
No puede decirse siempre se ha hecho así, porque siempre se ha hecho mal. Eso no vale. ¿Qué necesidad tenía el presidente de tener los votos de los demás? ¿Por qué no se hizo, como dijo la directora el otro día, los vocales las pasan al secretario, que es el fedatario público, y él las conserva y luego las ponen en común? ¿Por qué no se hizo con otras mesas, se reúnen todos y ponen en común las puntuaciones? ¿Por qué no se firmaron los informes en los cuales acredita, yo lo he hecho este día, que luego lo puedo modificar, pues hago otro, no hay ningún problema? ¿Por qué no? Me da igual, que lo respondan ellos. ¿Por qué no se ha hecho como en otras mesas? ¿Por qué hubo una mesa que duró más de 3 meses? Eso no es normal. Eso es anormal. ¿Qué explicación hay para eso? Pues eso es puedo lo que entender se supone que que tendríamos que estar investigando aquí. Que puedo entender que una mesa de valoración técnica de los túneles de Balate dure más, por ejemplo, que el Colegio de Arbizu en tiempo, porque es más compleja y sobre todo es más de más importe. Pero que pase esto no es normal y por eso se está investigando, no es normal. Y lo que ha pasado no es normal. Que luego sea delictivo o no, eso ya corresponde a otros entes decidirlo. Pero decimos nosotros lo que hemos visto. Esto no es el pleno derecho, esto no es normal. Y no me meto en si el presidente votó el último o votó el primero. Tenía conocimiento de las puntuaciones de los demás. Que luego la cambió o no, me da igual, no lo sé ni me importa. Pero eso no se puede hacer. Y por eso nosotros hemos entendido que eso es nulo de pleno derecho. Porque no se garantizaron los principios de imparcialidad y de transparencia, concretamente. Es que todos no han tenido la misma información. Vale. Una última pregunta sobre este contrato. Es decir, creo que lo ha contestado todo, pero con este sistema de valoración y con lo que ocurrió en este contrato con respecto a las deliberaciones, ¿se puede asegurar que esta oferta era la que hubiera salido si se hubiera hecho garantizando la imparcialidad y la transparencia? No lo sé. Vale, pasamos al contrato de las VPO, en concreto el de las 62 VPO de la parcela BF3 de Ripagaina, que es el que le falta todo. Ustedes informaron, ¿no?, que se había incumplido de plano la Ley Foral de Contratos y los pliegos reguladores de la contratación, que son la ley del contrato, ¿no?, en concreto, sí. Yo, desde luego, bueno, estoy de acuerdo, más allá de algún matiz, en que hay numerosos y flagrantes incumplimientos de la Ley de Contratos. Es verdad que en este caso han tenido 2 contrainformes, digamos, del Director General de Intervención y de los Servicios Jurídicos de la CEPEN, hablando, bueno, pues de si se aplica o no se aplica el título segundo, es una parte. Yo creo que usted lo ha explicado muy bien. De hecho, estoy de acuerdo que es que además cualquiera que lea la Ley Foral de Contratos completamente ve cómo hay partes del título segundo que tienen que ser aplicables sí o sí. Es decir, quitar todo el título segundo de golpe por el título que tiene, pues es como hablar de que un informe de investigación por el título, ¿no? Pero bueno, yo sí que quería preguntarles, bueno, si quieres explaya, pero es decir, en su opinión, ¿debía haber una persona de la Junta de Contratación a partir de determinada cuantía en esa mesa de contratación? Sí. ¿Debía haber presidente y secretario obligatorios en esa mesa? Sí. ¿Debía levantarse acta de las reuniones? Sí. ¿Debía acreditarse por los miembros de la mesa la ausencia de conflicto de interés? Sí. ¿Debía haber propuesta de adjudicación de la mesa? Sí. ¿Y esas cosas estaban o no estaban? No. Vale. Espera, un detalle. Sí. Que nadie lo ha puesto todavía en común. Este contrato tenía 2 lotes, ¿eh? Y en el otro lote sí hay actas. En el otro lote, sí, un poco más alto, que es que se oye mal. Que este contrato tenía 2 lotes y en el otro lote sí hay actas. Y son simultáneos en el tiempo, claro. Y la misma mesa. ¿Debió excluirse, en su opinión, también de la licitación a la ganadora, que fue Servina Baracciona, porque metieron información que debía estar en el sobre CNLB? Según los pliegos y el informe aclaratorio que se publicó al anuncio de licitación, sí. Quería preguntarle también un poco por la modificación de este contrato. No sé si se recuerda, si podía explicarnos un poquito en qué consistieron las irregularidades que detectó en esta modificación. Vale. Ay, perdón. Aquí se justificaron, se justificaron dos importes de modificaciones, 424.000 euros por circunstancias imprevisibles y 486.000 como valor inferior al 10% del importe de adjudicación.
Lo que pasa es que si consideramos el concepto de circunstancias imprevisibles establecido en la Directiva 2014/2024, que dice aquellas circunstancias que no podrían haberse previsto aunque el poder adjudicador hubiera preparado con razonable diligencia la adjudicación. Evidentemente aquí no ha habido razonable diligencia, porque en nuestra opinión lo que no es de recibo es meter como circunstancias imprevisibles en unas viviendas de alquiler las mamparas de la ducha y los mandos del garaje. Eso, y el amueblamiento de las cocinas. Eso no son circunstancias imprevisibles. Y luego alegaban no estaba previsto en el proyecto. Pues si no estaba previsto en el proyecto, eso es una modificación sustancial. El objeto varía. Es que no es asumible. En nuestra opinión, pero es una opinión, no es un dictamen jurídico, no es un dictamen de una sentencia. Hubo un fraccionamiento para evitar el cumplimiento de la ley, un fraccionamiento indebido, porque se metieron como circunstancias imprevisibles las mamparas de la cocina o los mandos del garaje, que si hubieran metido en el 10%, como 10% se excedía al 10%. Entonces, en nuestra opinión, eso no eran circunstancias imprevisibles. ¿Un fraccionamiento ilegal puede ser incluso indicativo de delito? Hombre, es que esto no es un fraccionamiento ilegal realmente. Esto es, se metieron modificaciones para no llegar al 10%. Si se hubiera llegado al 10%, pues habría habido que haber hecho un procedimiento, un expediente de modificación, que no hay ningún problema. Se estudia, se informa y si está correcto jurídicamente y desde el punto de vista técnico se aprueba, nada más. Otra cosa es que las modificaciones sean sustanciales, que eso es un criterio jurídico indeterminado que corresponde, está sujeto a valoración. Entonces, en ese caso, si son modificaciones sustanciales, cambia totalmente el objeto del contrato. Pero claro, aquí no se hizo eso ni se va a estudiar ahora porque... Una pregunta que con el tema de los lotes, simplemente para que conste, porque no me acuerdo, los diferentes lotes fueron a distintos adjudicatarios, ¿verdad? Sí. ¿El otro lote a quién fue adjudicado? No me acuerdo, no lo sé. Otra se presentó a Acciona, pero no fue a Acciona, no me acuerdo a quién. Vale. Viviendas Calidad. ¿Hubo modificación en el otro lote? ¿O no lo sé, por el otro lote no se ha estudiado, porque es que no fue objeto de investigación. Vale. Un tema también curioso del que no se ha hablado de este contrato, como pasó en el de Arbizu también, y que aparece en el informe de Comptos, es como, siguiendo el modus operandi de esta UTE, que también estaba previsto en Velate, había una participación del 75% Acciona, al principio en la UTE, y 25% Servinavar en Arbizu, y 80% Acciona y 20% Servinavar en la 62 VPO, que pasa a los 4 y 9 meses respectivamente a un 99,9 Acciona y un 0,01% Servinavar. ¿Ustedes detectaron esto cuando hicieron los informes o es un tema que no analizaron? No, eso no se analiza, ¿no? Además a nosotros nos da igual. Como si se hubieran puesto 55-45. No, más que por el porcentaje que tienen inicial, por el porcentaje que les queda después, una vez iniciada la obra. De hecho, esa información no la teníamos en el expediente. Es que en el informe de la Cámara de Comptos aparece. Y sí que tiene cierta relevancia, yo entiendo que tiene relevancia al hilo de que lo que señalan ustedes en los informes, en varios de ellos en concreto, que referidos a que, por ejemplo, no tenía la solvencia técnica, como pasa, por ejemplo, en el del archivo, ¿no? Ni siquiera Servinavar no tenía solvencia técnica suficiente, pero sí la salvaba, digamos, Acciona, pero, pues eso es para presentarse, pero una vez que empiezan, a los 4 meses, ¿no? sacan a esta otra empresa, Servinavar, que, repito, es la que está dentro de una posible trama corrupta. Y voy a acabar con el informe el del archivo, que es el que hizo usted, porque además a la señora Guinoa no se le pudo preguntar. Tengo varias preguntas. Es verdad que su informe, en la valoración final que hace, en su última página, habla de que considera que el procedimiento para la adjudicación, habla exclusivamente de la adjudicación del contrato, aunque luego es verdad que sí que analiza, digamos, o hace una relación de los hechos, ¿no?, que fueron acaeciendo después, pero lo que considera que es conforme a derecho es la adjudicación. ¿Esto es un olvido o lo considera para todo, que las modificaciones también fueron ajustadas a derecho? ¿O es con la información que usted tiene? No sé, es curiosidad. No me había fijado. El procedimiento... No, que no le voy a contar los pelos a un conejo como hacen otros en el informe. No, el procedimiento en su conjunto, aquí no se apreció ninguna rareza, salvo la demora en la resolución de recurso alzada,
Sí. que si fue por el cambio de legislatura, eso y ahí no me meto porque no lo sé, pero Sí. no hay nada Y la particular. figura Bueno, sí, la de... secuoya y todo esto, pero vamos. Sí, y la figura de Pedro López y la participación, que es donde yo voy a hacerle alguna pregunta, porque Pedro López efectivamente se había abstenido, como dijo la señora Guinoa, para participar en la mesa. Sin embargo, del expediente consta que era la persona de contacto con los licitadores, es decir, era el técnico ¿no?, competente del departamento. Claro, ¿han comprobado ustedes, porque claro, vista la actuación del señor López en Velate, a nosotros pues nos surgen dudas? ¿Han comprobado ustedes que el señor López envió a los 4 licitadores los mismos documentos? Esto aparece en el expediente en algún lado, que trató a todos por igual, era el que aclaraba las dudas. ¿Esto aparece en el expediente de alguna manera o no? Sí, si no recuerdo mal, en el portal de contratación, si se mira este contrato, él aparece como persona de contacto, me parece. Sí, aparece como persona de contacto. Entonces es cuando los licitadores tienen algún problema o no entienden, los licitadores no, las personas interesadas en la licitación tienen algún problema, como en este y en todos los contratos, plantean las preguntas a ese correo electrónico y las respuestas deben colgarse en el portal de contratación para que todos los licitadores tengan la misma información, nada más. Pero, o sea, es decir, tenemos, bueno, es igual, no voy a hacer la pregunta porque es una hipótesis, efectivamente. Conforme al precio de licitación publicado, que no era el correcto, porque se habían incluido los 230.000 euros de la fuente ornamental que se iban a licitar aparte, efectivamente la mesa de contratación se dio cuenta cuando arrancan, el presidente de la mesa, perdón, hace una consulta a Patrimonio, a la jefa de la sección o del servicio, no sé qué es, bueno, de materia de contratación. Les contestan que, bueno, era posible y la mesa dijo que se comunicó a los 4 licitadores por si querían corregir a la baja su oferta económica, pero ninguno lo hizo. ¿Esto han comprobado quién hizo la comunicación a las empresas para que pudieran corregir a la baja? Lo digo porque hay una que excedía. ¿Saben si se hizo la comunicación a las 4 empresas de que podían corregir a la baja? No sé si está en el expediente, pero yo confío en lo que dijo el presidente. Supongo que lo habrían comunicado. No lo sé si está porque no me he fijado. Hay mucha No, preguntaba si la comunicación la había hecho Pedro López como persona de contacto. No, Pedro López seguro que no estaba en la mesa ya. La habría hecho, supongo que el presidente de la mesa o el secretario, cualquiera de los dos, no lo sé quién de los dos, pero seguramente lo habría hecho. Vale, y a esa empresa que no se le excluyó, que realmente era causa de exclusión, ¿o qué considera usted? O por lo menos, es decir, no sé si se le advirtió que tenía que si no corregía había que excluirle o... Pues hombre, el error en los pliegos era de la administración. Evidentemente esta empresa no se iba a llevar el contrato porque pues debía haber sido excluida, pero resultó intrascendente porque no se llevaba el contrato. ¿Debía haber sido excluida? Sí, el error era de la administración, ella estaba obligada a cambiar la oferta, debería, pero al ser intrascendente no se ha tenido nada de esto en cuenta. Lo que pasa es que en el cálculo de la puntuación de la oferta económica, si no lo he mirado yo mal... Perdón. Es que ha dicho que sería intrascendente, pero en el cálculo de la puntuación de la oferta económica, el que se utilizó fue el precio erróneo, es decir, el precio de licitación erróneo, ¿no?, a la hora de hacer los cálculos. Sí. No resultó trascendente, pero utilizaron ese otro... Sí, utilizaron ese porque las entidades habían hecho su oferta con respecto a ese precio. Claro. Entonces no se podía cambiar el precio de licitación. Lo ideal habría sido abrir un nuevo procedimiento. Ha habido un error, pues, se echa para atrás y si quieren se admiten esas licitaciones, esas ofertas por haber sido presentadas y que modifiquen. Ha hablado también el señor Araiz, le ha preguntado sobre el elevado peso de la oferta económica y es verdad que efectivamente se habla de calidad-precio, es el criterio que establece la Ley Foral de Contratos. A usted le ha parecido una irregularidad y no invalidante, pero yo lo que quería saber es si tuvo usted en cuenta al hacer el informe, porque, es decir, no es lo mismo un tipo de contrato en el que la oferta económica sea determinante si no tiene ninguna dificultad técnica que en un caso como este, porque realmente este era un contrato que tenía una dificultad técnica importante. Es así, ¿no? Sí. Y es una dificultad técnica que después ha sido tenida en cuenta de cara a acabar aceptando una modificación. Pues porque la secuoya, porque... Por lo tanto, es decir, en este caso, la baja puntuación técnica
sí que tuvo una incidencia en la ejecución del contrato. No, pero hablamos de la adjudicación. Sí, sí. La pero adjudicación se la llevó la oferta económica. efectivamente. La oferta técnica fue irrelevante porque no fue determinante en la adjudicación. Otra cosa es que luego, al haber adjudicado el contrato a la oferta más barata, resulte que sea la de peor calidad, según los técnicos, ¿eh? Eso es. Eso es lo que hay. Pero que es una baja calidad que tuvo una incidencia, vamos, Pero jurídicamente, en la ejecución del contrato. jurídicamente era correcto. Que había que haber puesto, pero a todo lo pasado todos somos muy sabios, Sí. que había que haber puesto un importe mínimo por debajo del cual no se admitían las ofertas técnicas. Vale, ¿dónde pones el importe mínimo? En la mitad, en el 40%, en el 50%, 60%. Una puntuación mínima para la oferta técnica, ¿no? Dice, sí. Sí. Es que, bueno, a nosotros desde luego nos llama la atención, con todo el respeto al informe, es decir, nos llama la atención cómo una ejecución, una oferta técnica mala con una buena oferta económica, pero que después, efectivamente, obtiene una modificación de los costes, o sea, en lo que se refiere no solo al plazo de ejecución, sino también en los costes. De hecho, los sobrecostes accedieron pues, al 19,2%, que justo es casi el 20% que hubiera obligado a sacar a licitación los sobrecostes. Y además el jardín se deja patas arriba, porque a partir de ahí hubiéramos estado por encima del 20%. O sea, si a ustedes, bueno, no les ha llamado la atención esta cuestión. Las modificaciones de los contratos se hacen todas por debajo, sorprendentemente, del importe legal. ¿Por qué? Porque lo permite la ley. Ya, lo que pasa es que si quitas un trozo para no superar el importe legal, pues no estamos ante una modificación legal. Pero es que las modificaciones ya dice la ley, que sin afectar a su sin que sean sustanciales, y luego te ponen una serie de condicionantes por las cuales se permite. Y está, digamos, el cajón desastre que te deja un 10% casi sin justificar. Y se suele utilizar Sí, eso. no, pero yo lo que quiero decir es que en este caso se llegó al 19,2%, ¿Sí? pero no se hizo Bueno, todo espera, perdón. En la ley anterior se permitía hasta el 20%, ¿eh? Sí. Estará con la ley anterior. Sí, En la ley con de ahora es ley del anterior, 10%. eso es. Vale. Un 19,2% se hizo, pero realmente luego no se acabó de ejecutar todo el contrato, porque la parte del jardín acabó llevando la ganasa. Y esto Sí, estaba en pero los eso era la pliegos fuente, si no me iniciales. equivoco. No, no solo la fuente. Los muretes, es decir, había más cosas del jardín que habían quedado fuera, que acabó ejecutando ganasa, si no... ¿sí, verdad? Yo, por la información que tengo, pero no es oficial y yo no venía en este expediente, que yo sepa, Ganasa, creo que hizo la fuente, creo, pero no lo afirmo a ciencia cierta. Yo, Aquí las modificaciones estaban justificadas y visadas por los Sí. técnicos y jurídicamente no había ningún problema. Problemas de legalidad no se ha apreciado ninguno. entre ellos los firmó Pedro López, los informes. Pero Pedro López, primero, que no es por defender ni acusar a nadie, ¿vale? Pedro López se abstuvo de la mesa Sí. porque había participado alguien que según él era pariente suyo. Sí. Vale, entonces me abstengo de la mesa. Sí. Pero luego, una vez adjudicado el contrato, interviene como Como arquitecto técnico del departamento. del departamento, Eso normal. es. Yo no estaba Eso ahí, es. pero habría como personal técnico Sí. del departamento. El último de los informes es el del 19 de noviembre, que le ha comentado ya el señor Araiz, que firma como director general. Él dice que hizo una consulta a la Dirección General de Presidencia. ¿Usted sabe si se hizo algún tipo de informe jurídico al respecto de la participación de un director general, digamos, posterior a la intervención No lo como técnico? No lo sé. De todas formas, por el hecho de ser director general, no puede hablar de algo en lo que intervino en el pasado como técnico del departamento. Pues yo tengo bastantes dudas, la verdad. No lo sé, que no digo sí o sí Ya. no, Tengo bastantes dudas, pero eso le preguntaba si se ha hecho algún tipo de informe jurídico o aquí simplemente, no lo dijo... lo he visto, porque hizo eso la no estaba pregunta en el expediente. Pero era la persona que intervino, pues el que más conocía el asunto, y se le pregunta a él, no sé. Y si luego se tiene que abstener o inhibirse porque concurre un conflicto de interés, pues lo manifiesta y ya está. Yo no sé si había conflicto de intereses o no en que respondiera como director general, no lo sé. Pero el que conocía el tema era él. Vale. Bueno, una última pregunta, termino ya. ¿Le han reclamado hacer alegaciones a este informe del archivo por parte del Gobierno? ¿Me explico? Sí. O sea, es decir, así como en los otros informes del resto de contratos, el Gobierno ha dicho que había que haber hecho alegaciones, en este caso, ¿le han reclamado que había que hacer alegaciones o han recibido ustedes algún tipo de informe al respecto? No, porque lo dieron ustedes en febrero, si no me equivoco, más o menos.
y yo directamente se lo mando a ustedes. No, pero los informes, quiero decir, los informes eran todos, se pidieron todos, lo que pasa Pero me ha dicho que del archivo, ¿no? El del archivo no se hizo en su momento pues porque la directora se abstuvo como... Bueno, pues No, el informe ha salido ahora como y debió directamente hacer. ustedes no, de esto no ha habido... Pero en este caso no les han pedido hacer alegaciones, No. ni han presentado ningún tipo de contrainforme. Pues igual es por el título del informe, que no han pedido ustedes alegaciones, a lo mejor es por eso. Bueno, pues muchísimas gracias por su amabilidad, señor Rozkin.